de WhatsApp, el 551-3470 y al 495-1488. Momento de charlar un ratito con Jorge Altamira, porque están pasando cosas, se están debatiendo cosas y queremos su visión. Jorge, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo anda usted? Bien, muy bien. Bueno, en estos momentos tenemos debate en el Congreso. ¿Qué opinión le merece lo que se está debatiendo? Obviamente que es el tema del impuesto a las ganancias. Bueno, es muy sencillo, pero tiene su matiz. Uh-huh. El gobierno ha resistido a anular el impuesto a la ganancia durante muchísimo tiempo. Hubo huelgas contra el gobierno de Cristina Kirchner, quiere decir, no el de Alberto Fernández, ya en la edición anterior. Y ahora, por una razón electoral, saca una ley que ha sido el reclamo de los trabajadores, la eliminación de la cuarta categoría. Uh-huh. Entonces, esto es un hecho positivo desde el punto de vista de la lucha de los trabajadores y de parte del gobierno una acción, digamos, impensada en función de que se lo interprete esto como un apoyo político que pide Massa en las elecciones. Sí. Entonces, la síntesis: apoyamos el proyecto, pero no a cambio de ningún apoyo político a Massa, que con la inflación que desata todo el tiempo y que promueve adrede, ahora le voy a explicar por qué, y que promueve adrede, está llevando a la ruina y a la pobreza al conjunto de los trabajadores. Y le voy a decir dos cosas sobre este punto. Uno, el viceministro de Massa, Gabriel Rubinstein, declaró abiertamente que les interesa la inflación porque de esa manera recaudan más y disminuyen el déficit fiscal. Recaudan más, ¿por qué? Porque como recaudan sobre los precios, el IVA, si los precios crecen, crece la recaudación. Uh-huh. De manera que quieren bajar el déficit fiscal promoviendo una catástrofe. Y además por otro motivo, que quiero aprovechar su llamado para hacérselo conocer a la población o a la audiencia. En la Corte Suprema, en el Poder Judicial, la ANSES está apelando todas las sentencias que hacen los jubilados que demuestran que el índice de corrección de jubilaciones que hizo Macri en su momento y que desató aquella protesta, ¿se acuerda?, en Plaza Congreso, sí, y la corrección que hizo después Alberto Fernández, son perjudiciales para los jubilados y piden que se les restituya dinero de ambas trampas o de ambas confiscaciones. Los jueces le dicen, sí, es verdad, acá ha habido una confiscación, se ha modificado arbitrariamente el índice en perjuicio de ustedes, y ANSES, en lugar de cumplir, apela. Con esto logra dos cosas: una, que el tiempo pase y no pague, y segundo, aprovecha una característica del sistema judicial argentino, que cuando usted gana una causa que es similar a millones de otras personas, usted cobra el beneficio, las otras millones de personas tienen cada una que hacer su propio juicio. Uh-huh. Entonces imagínense, se critica la industria del juicio y se promueve que cada uno haga un juicio por liquidación equivocada de los haberes, para proteger, digamos, otros intereses y perjudicar a los jubilados. Con esto quiero decir que están jorobando profundamente a los jubilados en el momento en que en el Congreso presentan un proyecto que termina con la cuarta categoría, lo cual es correcto. Uh-huh. Altamira, el otro día consultamos con algunos políticos que tienen su idea, y le preguntamos en realidad si la gente se cansó del gobierno anterior y de este gobierno, ¿por qué los votos no fueron a la izquierda y sí fueron a Milei? Y usted no me va a contestar lo que le dijeron. No. ¿Qué explicación le dieron? No me acuerdo, la verdad. No recuerdo. A ver su opinión. No, la culpa es de la izquierda. Claro.
Sí, me contestaron eso, que hay un déficit de la izquierda que, bueno, que evidentemente lo tiene que... No, es el FITU concretamente, no creo que le hayan contestado esto porque no lo reconocen. Ellos han librado una interna en las elecciones infinitamente más brutal que la que hubo entre Larreta y Bullrich. Con lo cual, en plena crisis y en pleno empobrecimiento, los intereses completamente de aparato y de interés y de carrerismo en el FITU dejaron de lado la agenda social y política. Y usted lo ve también ahora que comienza la última etapa. Sí. Si usted mira los spots, usted va a ver muy bien que los candidatos del FITU evitan chocar con los otros candidatos, especialmente con Massa, evitan y ponen en la agenda cuestiones que pueden tener alguna importancia, pero que son ajenas a la crisis que estamos viviendo. No se pronuncian sobre ella, no se pronuncian, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque están especulando a ver si hay un corte de boleta de quienes voten a Massa y lo voten a él para presidente y al FITU. Quiero decir, hay aquí una especulación que es incompatible con la izquierda. La izquierda no tiene ese tipo de especulación, eso se lo dejamos a los partidos de la clase capitalista, que van al Estado también a hacer su carrera. Nosotros somos luchadores y defendemos los intereses generales de los trabajadores. Cualquier otra cosa es secundaria. Sí. Entonces, esto le ha abonado el lugar a Milei. Le cuento una cosa que me llamó la atención. El otro día estuvo Jorge Asís, usted lo ubica seguramente. Sí, lo vi. Con ese C5N. Sí. Y dijo que los grupos económicos estaban mucho más preocupados de que Milei esté encabezando, esté encabezando la intención de voto, de lo que hubieran estado de encabezarlo Miriam Bregman. Sí, dijo eso, ¿verdad? Sí. Dijo eso, entonces, ¿qué quiere decir? Que la visión que tienen del otro lado es que el FITU es una fuerza completamente inofensiva desde el punto de vista de los intereses capitalistas. Y esto lo está pagando la clase trabajadora porque esto debilita de alguna manera su capacidad de lucha y su capacidad de resistencia. Sí, exactamente. Altamira, ¿cómo ve el tema de la quita al IVA? Bueno, el IVA es un impuesto que ahora no sé por qué motivo todo el mundo dice que es regresivo. Como esto lo puso Cavallo, me parece que pasaron muchos años para darse cuenta. Creo que algunos de los que dicen que es regresivo ni habían nacido. Sí. Ahora se dan cuenta que es regresivo. Pero ahí está la arquitectura impositiva en todo el mundo, que consiste en hacer recargar el sostenimiento del Estado en los trabajadores y no en los grupos económicos. Nosotros somos partidarios, nosotros de Política Obrera somos partidarios de anular, derogar todo lo que sea un impuesto al consumo y establecer una escala de impuesto a los ingresos que llegado a cierto nivel sea confiscatorio. ¿Qué quiero decir? Aumenta la alícuota a medida que aumenta la riqueza y, por ejemplo, Elon Musk, en el último tramo, el impuesto sería del 100%. El hombre dice que tiene 240.000 millones de dólares, entonces a lo mejor el último tramo de 100.000 millones de dólares, para una persona quedarse con 140.000 millones en lugar de 240.000 millones, no cambia nada, pero hace un beneficio muy grande para una mayoría muy afectada por la crisis climática. Mire los sismos, la destrucción de barrios, de ciudades, por la guerra, por las crisis económicas. Entonces alguien tiene que pagar no lo va a pagar un pobre, que lo paguen los ricos, es decir, un impuesto progresivo a los ingresos. Sí, hay informaciones cruzadas sobre algunas cadenas de supermercados que ya aumentaron los precios, como van a perder esa diferencia del IVA, han aumentado los precios y, bueno, evidentemente, si no hay control, vamos a estar en la misma, ¿no? No, si ellos hacen eso, no se debe a que pierden por lo que hizo el gobierno. El gobierno lo único que ha hecho es muy poquito. El IVA es el 21%.
y se puede descontar con tarjeta de débito hasta 18.000 pesos. Sí. No es nada. No, eso no es nada. El tema es el siguiente. Como eso es un descuento que hace el gobierno, o mejor dicho, el supermercado no debería perder nada, salvo que estuviera evadiendo el IVA. Hay mucha gente, claro, y eso es muy fuerte, la evasión del IVA. Es decir, yo compro algo, el comerciante, quien sea, supermercado, hipermercado, lo que usted quiera, se queda con el impuesto, lo retiene y no lo deposita. Claro. Entonces ahora lo pierde esto es muy pequeñito, porque al final este beneficio no significa que usted no pague el IVA. En lugar de pagar 21%, paga 18%. Uh-huh. No eliminó el IVA, eliminó una pequeña parte, claro, con el argumento de que sería lo que le costó al consumidor la última devaluación, el aumento de precios que provocó la última devaluación. Es muy restringido, no van a abandonar el IVA, no van a abandonar el impuesto que afecta al consumo. Uh-huh. Bueno. Eso es gravísimo. Esos impuestos tienen que ser eliminados. Entonces no se elimina el IVA, sino simplemente se bajó un porcentaje. Se bajó un porcentaje que en lugar de que el supermercado le cobre a usted menos, el supermercado le cobra lo mismo, pero usted pagando con la tarjeta de débito, recibe la parte que beneficia en los 3 puntos hasta un porcentaje determinado, hasta un monto total determinado, y no en todos los productos, sino se amplió, pero principalmente en lo que tiene que ver con la canasta básica. Sí. Porque el otro día un canal de noticias de Buenos Aires hacía con IVA y sin IVA, y la diferencia era bastante importante, en algunos casos hasta de miles de pesos, 2.000, 3.000 pesos. Pero en ciertos productos, llega, ¿no? Claro. Pero si usted llega a beneficiarse con 18.000 pesos, se terminó hasta 18.000 pesos, se terminó. Después usted va a consumir esa tarjeta y ya no le descuentan nada, porque el cupo es 18.000 pesos. Sí. ¿Se entiende? Sí, entiendo. Es un porcentaje de una compra, pero el IVA y los supermercados no están, los supermercados no están perdiendo absolutamente nada si es que no evaden. Sí. Porque si bueno, evaden, a ver, hay una cadena de supermercado importante que empieza con C, que está, a través de las redes sociales está siendo denunciada, que subió los precios como casualmente con esta medida. Pero ¿será eso entonces? No, pero ahí hay otro fraude. A ver. Y que, claro, dice lo siguiente, como el que compra se va a beneficiar en algo, yo le voy a sacar ese poquito que lo beneficia a él para que me beneficie a mí. Sí. Y va a argumentar, un argumento que va a dar, es que durante mucho tiempo tuvo los precios justos y no eran los precios que él quería, y que tuvo que ceder ganancia. Bueno, va a dar una serie de argumentos para quedarse él con ese descuento que debe recibir el consumidor, el cliente. Uh-huh. Por medio de la tarjeta. Acá hay un título, a ver si coincidimos. El gobierno devolverá IVA a productos que no tienen impuestos. ¿Es lo que usted me está contando? ¿O no? Bueno, si no tienen impuestos, ¿cómo va a devolver el IVA? Sí, lo pone acá TN, pone un título: el gobierno devolverá IVA de productos que no tienen impuestos, pone. ¿Será otra medida que están estudiando? No, ¿pero qué van a devolver? No estoy enterado, pero quiero decirle, si usted me dice, por ejemplo, que me va a devolver un IVA que no existe, no sé de dónde claro, usted me exactamente. Por eso le preguntaba, porque me llamó la atención el título, digo. No es algo nuevo. Las noticias no noticia. circulan con tanta velocidad, claro, que a veces en una conversación, en este caso yo no estoy al tanto de lo que ocurre. Uh-huh. Bueno, Altamira, la última. Estamos cerca ya del 22 de octubre. ¿Qué va a pasar? ¿Cómo lo ve?
Milei ya llegó al techo, tiene chance de crecer. No, bueno, Vamos, en noviembre vamos a tener el tercer partido. Bueno, no, yo tengo la misma incertidumbre sobre todo esto que tiene todo el mundo. Veo que nadie está seguro, porque además usted ha visto que las encuestas fracasan y uno dice un encuestador dice una cosa y después no se cumple. Sí. Todo eso lo desconozco, pero el mes que falta probablemente nos dé un par de sorpresas, primero desde el punto de vista económico, el nivel de inflación, pero la otra cosa es que se empiece a revelar exactamente qué es lo que cada candidato quiere. Le explico por qué. Yo acabo de escribir un artículo basado en una información internacional de que Argentina va a un default. Ajá. Es decir, va como en el 2001. Como en el 2001. Ajá. Y es llamativo que sobre ese tema no habla nadie, y no es que tenga que hablar porque se habla en el exterior. No. Argentina tiene una deuda tan alta, a tasa de interés tan altos y de cobro tan inmediato que no tiene ninguna posibilidad de pagarlo. No tiene ninguna posibilidad. Ninguna, cero, menos cero. Esto es juego, cualquier cosa. No tiene ninguna posibilidad. ¿Y cómo no me dicen los candidatos a presidentes qué van a hacer con eso? ¿Por qué me hablan de otra cosa? ¿Por qué no figura en el presupuesto que presentó Massa al Congreso? ¿Por qué Massa miente tan descaradamente y el cálculo del presupuesto prevé una inflación el año que viene del 70%, cuando este año quizás termine siendo el 200%? ¿Qué es lo qué conejo en la galera tiene para decir que va a ser 70 cuando todo el mundo sabe que no va a ser así? Entonces, si hubiera una verdadera disputa política y se tiraran las cosas en la cara a unos y a otros y se enfrentara y hubiera una denuncia, la ciudadanía se esclarecería mejor, porque un default es un cese de pagos y buscar que una gran parte se reestructure y se cumplan con los planes del FMI, puede ser el propósito de Milei. Que si hace un default, ¿qué quiere decir un default? Que de inmediato no va a tener que pagar nada porque no puede pagar. Sí. Larga la dolarización. Él tiene que decir, yo para poder hacer una dolarización tengo que hacer un default. Probablemente inclusive tengo que confiscar con un plan Bonex a los depositantes en los bancos. Entonces que después vengan las personas que votaron a Milei y digan, yo estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo que haya un default, que nos sometamos totalmente al FMI y encima, si el acuerdo es de que me confisquen depósitos también. Te das cuenta que eso no va a ocurrir, la gente no va a estar de acuerdo con eso. No, claro. Si se guardan lo más importante de su planteo, se lo guardan bajo la manga. Tiran lo que tiene el aspecto mejor. Igual Bullrich, Patricia Bullrich creo que dijo en algún video ahí dando vuelta que se sale con los ahorros de los argentinos, dijo en algún momento. Bueno, eso es una frase medio peligrosa. No, pero hay un video, si usted googlea, lo va a encontrar. Hay un video, yo no sé si es actualizado, porque también De todos modos le cuento algo. Hace un par de meses yo escribí un artículo que salió en un diario que se llama AR Diario, creo, pero que circula bastante. Sí. Y yo señalé ahí que hubo una reunión de Patricia Bullrich con los banqueros argentinos, no extranjeros, argentinos, y el tema de la reunión era si ella iba a declarar un default, porque eso los banqueros no querían admitir que hubiera un default, y ella se negó a responder. Y se produjo una crisis entre la candidatura de ella, que en aquel momento era para las PASO, claro. Ni siquiera habían comenzado las PASO, es muy anterior. Entonces es una crisis muy fuerte. Por lo tanto, este tema del default, la Argentina tiene una deuda pública, juntado todo, Banco Central, todo, de 500.000 millones de dólares, a tasas de interés elevadísimas. Y ahora en el año 24 empiezan a vencer los bonos que reestructuró el anterior ministro Guzmán.
y todos los meses vencen bonos acá en el mercado interno. Así que, por lo tanto, ese es el tema crucial. Sobre este tema crucial no los escuché decir nada. Por lo tanto, le están escondiendo el conejo a la población, a la ciudadanía, que en este aspecto va a votar a ciegas. Yo te comento simplemente para ilustrar que en el año 1989 yo hice una campaña diciendo que si se votaba a Menem, iba a gobernar Alzogaray. Naturalmente recibí críticas muy duras porque nadie pensaba que Menem fuera un gorila. Claro. Pero, y el discurso no lo acercaba, ¿no? A eso. Y el discurso no lo acercaba. Claro. ¿De dónde lo saqué yo? Bueno, un día se lo cuento porque no le puedo ocupar tanto tiempo en esta entrevista, pero lo dije sistemáticamente y finalmente subió Menem y gobernó con Alzogaray. Lo principal no lo reveló Menem. Ahora los tres candidatos de esto, Massa, ¿cómo se llama? Bullrich y Milei, tampoco lo reveló. Bueno, pero Carlos Menem dijo en su momento, si decía lo que iba a hacer, nadie me iba a votar. O sea que ahí lo terminó blanqueando. Y en estos micrófonos, usted hace un tiempo, en mayo, nos dijo, Massa va a ser candidato. En estos micrófonos nos dijo. Porque el Fondo Monetario levantó el pulgar. ¿Usted lo dijo acá? Sí, totalmente. Me acuerdo además porque otros colegas suyos me entrevistaron por el acierto de esa afirmación. Sí. Fue en mayo porque yo lo busqué en Twitter y lo retuiteé porque la verdad que fue un anticipo. Sí. En ese momento no se hablaba de Massa. Inclusive hasta último momento se habló de Guado de Pedro y fue Massa. Claro. Sí. Y yo me mantuve firme en eso cuando ya se aparecieron afiches que decían Guado de Pedro, como es Mansur. Claro, exacto. Y yo dije no. Sí, usted lo anticipó acá en mayo. El gusto de siempre, Altamira, de charlar un rato con usted. Chao, Hernán. Gracias. Le mando un fuerte abrazo. Gracias. Allí estaba Jorge Altamira, entonces, dando su opinión del momento de la Argentina de hoy. En la tarde de la ciudad, AM La Ciudad, AM La Ciudad, AM La